Muy buenas tardes. Si les parece a los ponentes, si pueden acompañarme en la mesa, se los agradeceré. Bueno, muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Estamos en estos momentos dándole seguimiento al foro sobre la legislación única en materia de justicia para adolescentes. En este momento, el tema que se discutirá con los diferentes subtemas son las implicaciones de la mínima intervención en el sistema de justicia para adolescentes, y los subtemas serían el principio de mínima intervención, prioridad del uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, prioridad de uso de medidas cautelares y sancionadoras en libertad. Estas audiencias se están haciendo de la mano con la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, siendo una prioridad, y esperamos además que se pueda estar discutiendo, pues no sé si en este periodo ordinario, pero ojalá que así sea. Quienes me acompañan esta tarde, y haré la presentación de manera muy ejecutiva para poder entrar ya a las ponencias: María Maltos Rodríguez, especialista en justicia alternativa; Ana Dulce Aguilar García, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal; Luis Francisco de León Merino, juez especializado del Estado de Chihuahua; Alicia Azzolini Vincas, académica del INACIPE. Y comenzaríamos con Alicia Azzolini, académica del INACIPE, con una intervención de hasta 10 minutos. Adelante. Bueno, buenas tardes. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, bueno. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Agradezco mucho esta invitación al Senado de la República y a los organizadores del evento. Y este es un tema que, bueno, algún otro momento lo hemos abordado, pero yo que sí creo que es muy importante insistir en él, que son los alcances del principio de mínima intervención. En este caso en particular, en materia de justicia para adolescentes. Quiero destacar que en general, en el ámbito penal, es importante penal de adultos o de adolescentes, es importante señalar que la legislación penal siempre tiene que ser de aplicación restrictiva, que debe limitarse a prevenir y sancionar conductas que afectan bienes jurídicos esenciales para la sociedad,
en el entendido que el derecho penal no es una solución para la mayoría de los problemas que afectan a la sociedad, no lo podemos ver como una solución. Peor aún, también la experiencia nos dice que la aplicación del sistema tiene un costo, tanto en lo colectivo como en lo individual, y en razón de ello es que se han ido generando principios de fragmentariedad, subsidiariedad, lesividad, en fin, en los que trata siempre de limitarse el ámbito del ius puniendi de adultos, ¿no? Esto es un tema en general con el derecho represivo que implica el derecho penal. Esto, más aún, tiene sentido en el ámbito de la justicia para adolescentes. Yo sí creo que la justicia para adolescentes se constituye en principio como un derecho penal de autor, pero que deja de lado los componentes positivistas, peligrosistas, para insertarse en el marco de los derechos humanos. ¿Por qué digo que se inserta en el marco de un derecho penal de autor? Bueno, porque la justicia para adolescentes se genera a partir de la persona del adolescente, eso es importante tener en cuenta, o sea, la categoría de adolescente finalmente es un constructo social, pero que a partir de los estudios psicológicos, antropológicos, pedagógicos, se ha señalado como una etapa de la vida con características propias, en la que estas personas, esto es los adolescentes, se encuentran en un proceso de búsqueda de identidad, incluyendo la propia identidad sexual, que en ocasiones hace que se incline por posturas radicales, en tanto encuentran un lugar en la sociedad. Y aunque el adolescente tiene la capacidad de abstracción sobre conocimientos concretos y tiende a sentimientos idealistas, sus pensamientos y decisiones siempre están enmarcados en toda su problemática existencial. Esto es lo que hace de la adolescencia una etapa con características específicas que ha dado lugar también a un sistema de justicia penal aplicable específicamente para ellos. Si olvidamos esto, digo, no tiene sentido todo el sistema. Este sistema penal que está dedicado a estas personas en desarrollo se justifica porque los adolescentes son mucho más permeables a las influencias externas que las personas de mayor lugar, que esa misma situación les permite ser mucho más receptivos a los en fin, sistemas educativos y a las propuestas de participación colectiva, y que es más fácil incidir en la vida de las y los adolescentes para inculcarle valores e ideales que les permitan vivir en sociedad conforme a las reglas básicas de convivencia. Todo esto ha dado lugar a este sistema de justicia que se basa en principio en un trato más amable, menos riguroso que el sistema penal diseñado para los mayores, pero eso no implica ni elimina los aspectos negativos que tiene un sistema penal, ¿no? O sea, por más que este sistema de justicia para adolescentes sea más benigno, por decirlo de alguna manera, sigue siendo un sistema penal, sigue siendo un sistema represivo, y bueno, entonces también debe ser de mínima aplicación en la medida de lo posible. El principio de mínima intervención que se aplica al sistema penal de adultos y mucho más al sistema penal de adolescentes, creo yo que constituye un principio preferente cuya aplicación protege no solo al desarrollo del adolescente, sino que hay un interés social especial en que sea respetado ese principio. En tanto, estas características, este principio creo yo que prevalece en conflicto en algunos casos con otro principio, y que su alcance abarca todos los niveles del sistema. Entonces, muchas veces cuando hablamos del principio de mínima intervención, nos referimos nada más a no judicializar. Yo creo que el principio de mínima intervención tiene más alcances que ellos. En primer lugar, creo que es aplicable a aspectos sustantivos de derecho penal. Yo creo que no toda la legislación penal de adultos debe aplicarse a los adolescentes. Un ejemplo de ello son las normas de delincuencia organizada, que en el país ahora encontramos legislaciones que sí aplican, otros que no, pero yo considero que sobre todo en la severidad y en la limitación de garantías, por supuesto, no debe aplicarse a la justicia para adolescentes.
También creo que la imputación personal y la responsabilidad por el hecho de los adolescentes debe analizarse a la luz de las características específicas, sobre todo la responsabilidad por conductas culposas, en las que se habla de la violación de un deber de cuidado. Debe valorarse siempre el cuidado exigible al adolescente, no puede ser el mismo cuidado exigible al adolescente que a un adulto. Y mucho más cuando la adolescencia va de los 12 hasta los 18 años. Un deber de cuidado exigible a un niño de 12 no es el mismo que le puedo exigir a un niño de 17, que tienen características muy distintas. Lo mismo creo yo es aplicable en temas de delitos culposos, de delitos de omisión. Yo creo que el delito de la calidad de garante para un adolescente es un tema a reflexionar. Digo, no podemos atribuir a un adolescente una calidad de garante así, ¿no? Como podemos exigírselos a los adultos. Yo creo que en la legislación de adolescentes es posible incorporar alguna limitación en este sentido, porque a veces los jueces, sobre todo los jueces que vienen del ámbito penal de adultos, a veces razonan el dolo, la culpa, en fin, todas las categorías en los mismos términos que lo están razonando para adultos, y precisamente las características del sistema es que no sea así, ¿no? Que se tome en cuenta que son personas el desarrollo. También creo, por ejemplo, en el caso de las niñas y niños menores, los menores de 12 años, ¿no? Si se tratara de situaciones, creo que eso ya está ocurriendo, pero bueno, si se tratara de situaciones culposas o de omisión, ni merece ninguna intervención del DIF, ni siquiera yo creo que no debería en ese caso ni siquiera dar esta suerte de intervención asistencial por alguna conducta de tipo culposo, digamos, no me parece que sea lo más indicado. Siguiendo en el aspecto sustantivo, también creo que la punibilidad que se prevea en la ley de adolescentes debe ser, estoy de acuerdo que debe ser proporcional al bien jurídico afectado, pero que la duración de las punibilidades no deben tener una duración prolongada. A mi manera de ver, no se justifica que el sistema de adolescentes se extienda mucho más allá de los 25 años, ¿no? Y esto no está ocurriendo en muchas legislaciones. Digo, cuando se le aplica la sanción, ¿sí me explico? O sea, que si yo le pongo una sanción de 15 años, entonces resulta ser que el muchacho que lo cometió a los 17 tiene mucho más de 30 y está todavía inmerso en un sistema de adolescentes que no tendría mayor sentido. Obviamente, al momento de la determinación de la pena, tampoco debe valorarse ninguna cuestión de peligrosidad, sino de lo que tenga que ver con la situación del caso concreto en la que el adolescente se vio envuelto y de las características del adolescente y de su edad relacionadas con el hecho cometido. En cuanto a la privación de la libertad, obviamente, bueno, eso ya se ha dicho, que obviamente tiene que ser el último recurso. Sin embargo, yo veo que en las legislaciones y sobre todo en la práctica, hay una tendencia a privilegiar muchas veces las conductas privativas de libertad, sobre todo en aquellos casos que se permite. Esto es cuando no se permite privación de la libertad, no, pero en los casos en que se permite privación de la libertad, hay como en fin, en muchos estados, sobre todo una constante de aplicación. Casos de robos, por ejemplo, agravados, que yo creo que deberían intentar solucionarse sin privación de la libertad. Creo que no son aplicables a los adolescentes los mismos criterios de privación de la libertad que los adultos. Esto es, yo creo que el 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa no son aplicables a los adolescentes, prevalece el 18 que es especializado, y también sería aconsejable que la legislación tuviera algún tipo de disposición que lo dejara en claro, porque hay en algunas legislaciones donde sí se ha adoptado este sistema de privación, internamiento preventivo, prisión preventiva oficiosa. En cuanto a los aspectos procesales y de ejecución, estamos totalmente de acuerdo que el principio de mínima intervención aconseja evitar judicializar los casos de delitos cometidos por adolescentes. Eso es importantísimo. Entonces,
Para eso implica que la legislación de adolescentes sea más flexible en los casos de no judicialización que en la de adultos. Entonces, es posible que en adolescentes se permitan salidas alternas en caso en que a los adultos no se permite, digamos. Eso me parece que debía ser algo bien importante. Creo que también es importante la admisión del procedimiento abreviado, porque en algunos casos acelera la intervención. En los casos que se llega al procedimiento, yo creo que debe admitirse el procedimiento abreviado, con algunas, digamos, candados para que el adolescente no sea forzado a aceptarlo. También, bueno, el principio de mínima intervención abarca también el cumplimiento de las penas o medidas sancionatorias. Creo que las penas y medidas sancionatorias de adolescentes deben tener la menor injerencia posible en la vida de ellos, debe tratar de respetar las actividades que ellos tengan, porque esos son los que lo van a tener amarrado a la sociedad e integrado en el grupo social. Si yo le pongo una medida donde le quito de ir a la escuela o le quito las actividades propias que tengan, pues no tenemos ninguna posibilidad de reinserción social. Ya voy a terminar, pero yo tenía alguna reflexión también de que incluso en instancias no penales debe tratar, como en las escuelas, debe intentarse que haya instancias de solución de conflictos, porque esa es una manera de evitar que el conflicto después llegue al Ministerio Público o llegue, ¿no?, a judicializarse. Eso lo habíamos comentado en alguna otra mesa. También me parece que es rescatable la experiencia de la unidad de medidas cautelares para evitar precisamente que las medidas cautelares sean privativas de la libertad. Esta experiencia en Modelo ha sido, y en otros estados ha sido muy importante. Y creo también que esta mínima intervención en justicia para adolescentes debe tratar de solucionar el conflicto de la manera que el adolescente quede lo menos estigmatizado posible. Esto es, cuando menos evidente sea socialmente la situación del adolescente que está sujeto a algún tipo de conflictos, me parece mejor. Finalmente, como reflexiones finales, puedo decir que el sistema penal no es el mejor recurso para solucionar conflictos sociales, tampoco lo va a ser, por supuesto, para solucionar el conflicto de adolescentes, que de todas maneras el Estado tiene la obligación de llevar a cabo acciones afirmativas para que los derechos de adolescentes se hagan efectivas y se evite su incursión en el campo penal, que se requieren políticas públicas dirigidas a los jóvenes, y que deben realizarse acciones en el ámbito de la justicia penal de adolescentes para favorecer la reinserción familiar y social de los jóvenes que ingresaron al sistema. En este caso, creo que la creación de casas de medio camino, las instancias que ayudan a asumir la vida en libertad en el marco de la legalidad, es indispensable también para evitar que los jóvenes queden atrapados en una entrada y salida en el sistema sin ninguna opción de reinserción válida. Muchas gracias. Perdón por el exceso de tiempo. Muchísimas gracias a Alicia Azzolini por su intervención. Ahora pasaríamos con María Maltos Rodríguez, especialista en justicia alternativa. Adelante, María. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo que a mí corresponde, gracias, buenas tardes, ahora sí. En lo que a mí corresponde, hablaría, bueno, justicia alternativa le han dado una extensión muy amplia. Yo hablaría de justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de controversias. Entre las dos iniciativas de las que estamos comentando el día de hoy, una es el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes y la otra la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes Infractores. Empezaré por mis comentarios sobre la primera. En la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes Infractores, bueno, yo eliminaría la parte de infractores porque desde el punto de vista de la justicia restaurativa estigmatiza, pone una etiqueta y la justicia restaurativa no va dirigida a eso. Algo que resalto de esa iniciativa que me sorprendió
es que tiene un principio de justicia restaurativa, que había visto en cuanto a leyes de adolescentes, lo había visto en la ley de Chihuahua, nuestro estado, en la ley de Jalisco, pero omitido en otras leyes. Y además en las leyes de Chihuahua y de Jalisco estaba, digamos, muy encasillado a hablar de un proceso. El que se menciona, y les felicito por eso, en la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes Infractores es muy amplio, realmente corresponde más con lo que es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, para poder entrar hacia lo demás, busca, no solamente son procesos de encuentros entre la persona, la víctima o ofendido o ofendida y las personas adolescentes, sino también busca que por separado se cumplan tres cosas. Una, la reparación del daño en la medida de lo posible, ese es el objetivo. No descongestionar el sistema ni ninguna cosa de estas con las que iniciamos válidamente vendiéndolo hace algunos años, pero el objetivo es la reparación del daño, cubrir las necesidades, empezando por las de la víctima, y también atender las causas del delito y cubrir las necesidades en lo posible de la persona adolescente, y no solamente de ellos, sino también de la comunidad. La comunidad participa, todos nosotros y nosotras somos también corresponsables de los delitos que se cometen. También nosotros participamos, o la comunidad participa bien elegida y bien preparada en los procedimientos, pero como afectada indirecta y también como responsable de tratar de reparar el daño de una manera indirecta, por supuesto, no con la misma responsabilidad que la persona adolescente, pero además de tratar de prevenir que esto vuelva a suceder. De esto se trata. Entonces puede ser tanto a través de encuentros como puede ser por programas separados. Hay muchas maneras de hacerlo y no solamente en el ámbito penal, sino en todos los ámbitos. Como decía hace rato Alicia, se está impulsando también en materia escolar, debe impulsarse también en las empresas, va hacia todos los ámbitos de la vida y a otras materias. Pero bueno, me constriño a la de adolescentes. Les felicito por lo del principio de justicia restaurativa. Mis observaciones van en torno a lo siguiente. Hablan de soluciones alternas en esa primera iniciativa, pero remiten en la mayoría hacia el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿A qué me refiero con soluciones alternas? Acuerdos reparatorios y a suspensión condicional del proceso. Hablan de mecanismos alternativos de solución de controversias, que son en la Ley Nacional de Mecanismos, la conciliación, la mediación y la Junta Restaurativa. Cualquier acuerdo derivado de ellos, la forma procesal que toma es un acuerdo reparatorio o incluso una propuesta de plan de reparación y de condiciones para la suspensión condicional. Es decir, aclaremos los mecanismos, son aquellos procedimientos a través de los cuales, buscando repararse el daño, se obtiene un acuerdo reparatorio, o así llega al sistema, o una propuesta que el juez tiene que aprobar, por supuesto, de plan de reparación y de condiciones. Entonces, para todo, para soluciones alternas y para mecanismos, se remite esta primera iniciativa al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional de Mecanismos. En la Ley Nacional y los mecanismos diseñados en la Ley Nacional se diseñaron para adultos, no para personas adolescentes. Aquí no hay reglas especiales, los plazos son los mismos que en adultos, cuando en realidad acá los tiempos en algunas cuestiones deberían ser más cortos, otras tan largos, dependiendo del interés superior del adolescente. Entonces, el solamente hacer remisiones que después, cuando haya reformas al Código Nacional o a la Ley Nacional de Mecanismos, les van a llegar en efecto dominó sin tomar en cuenta que es muy distinto trabajar con un adolescente que con un adulto, esto me parece muy peligroso. Me parece que es una de las cosas que no debiéramos permitir en una legislación de este tipo. En cuanto al Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, que fue ampliamente comentado en la parte de mecanismos, no solamente por especialistas, también por titulares de órganos especializados de mecanismos alternativos en el país, de fiscalías, que son quienes operan día a día. Destaco tres puntos que me parecen fundamentales que deben estar en una legislación de este tipo. También hay un principio de justicia restaurativa, por supuesto, recogiendo y bastante amplio, igual que en la iniciativa de la senadora Angélica de la Peña, que es la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. Acá las soluciones alternas, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional tienen reglas especiales, tienen plazos específicos para un procedimiento con adolescentes, tomando en cuenta, a lo mejor no puede ser tan específico en cuestión de edades, pero sí
la intervención de los facilitadores en los mecanismos, que es otro punto, esa sí puede ser más específica. Entonces, las soluciones alternas, sin repetir cuestiones del Código Nacional y del Código Nacional, que es donde están reguladas, tiene reglas especiales para adolescentes. Y también los mecanismos alternativos de solución de controversias, en vez de repetir los 3 mecanismos que maneja la ley nacional, al contrario, y siguiendo buenas prácticas internacionales e incluso locales, lo que hace en materia de mecanismos alternativos es ampliarlas. Primero está la mediación, así como está regulada, pero un poco adaptada a cómo está en la Ley Nacional de Mecanismos, y luego tiene, porque la mediación de la Ley Nacional de Mecanismos en materia penal, desgraciadamente está redactada como si fuera una legislación civil, eso nos causa muchos problemas en la práctica, ¿no? Pero tiene, acorde a la materia penal y a adolescentes, una gran variedad de modelos de justicia restaurativa. Tiene la reunión víctima o persona adolescente, que es lo que adultos se conoce como mediación penal, pero adaptada a un proceso de adolescentes. La junta restaurativa también con las adaptaciones necesarias, y tiene los círculos restaurativos, que es un modelo que se ha estado utilizando de manera muy exitosa en adolescentes en otros países y se empieza a utilizar ya en el ámbito escolar en el nuestro. Entonces, amplía bastante el espectro de la justicia restaurativa. Otro punto es, y otra cuestión que tiene una fortaleza desde mi punto de vista el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, es que en ejecución, bueno, ahorita ustedes saben, está en discusión, ha estado en mucho tiempo en discusión la Ley Nacional de Ejecución Penal. La Ley Nacional de Ejecución Penal para Adultos tiene un capítulo de justicia restaurativa, lo cual celebro, me fascina la idea, tiene también algunos peligros de revictimización serios, se abre a todos los delitos. Entonces, si en materia de ejecución haríamos lo mismo con adolescentes, vamos a tener todavía más problemas que en adultos. ¿Qué es lo que hace el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes? Establecer justicia restaurativa, pero adaptado a adolescentes, distinguir lo que es un programa de justicia restaurativa, que son aquellos en los que se participa, bueno, siempre es de manera voluntaria, pero se trabaja de manera, digamos, separada con los adolescentes sin que tengan un encuentro con las víctimas. Y los procesos de justicia restaurativa, que aquí sí hay un encuentro con las víctimas preparado, cuidado, en ejecución, y en ejecución claramente no puede tener los mismos efectos que tiene como cuando estamos hablando de soluciones alternas, de justicia alternativa. En ejecución tiene otros objetivos que son distintos a las soluciones alternas. Entonces, está separado, está delimitado. También hay una propuesta que se ha hecho para la Ley Nacional de Ejecución que no se ha retomado, pero acá el Código Nacional lo retoma, que es la participación de la comunidad. Esto no solamente, bueno, en otros países nosotros no lo hemos, por la manera como iniciamos, nosotros iniciamos estos cambios de justicia restaurativa por las leyes, de justicia alternativa, y otros países iniciaron desde la comunidad. Nosotros a lo mejor estamos un poco más avanzados en las leyes, pero menos avanzados en la aplicación comunitaria o en el cambio de cultura. Lo que tiene el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes es precisamente la posibilidad de participación de organizaciones de sociedad civil, que es importantísima, valiosísima, y de especialistas independientes. En lo personal, y algunos colegas míos, hemos llevado casos pro bono en prisiones o como acuerdos reparatorios, en las comunidades, pero no nos permite, si remitimos a la ley de ejecución, no se nos va a permitir hacer eso. Y pongo como ejemplo el estado de Texas, tiene 4 facilitadores para todo el estado para la ejecución, para los casos de justicia restaurativa en ejecución, ellos llevan delitos graves. Todos los demás son voluntarios, gente que se capacita, ellos no usan la certificación, gente que se capacita, tiene un monitoreo y entonces lleva casos pro bono. Nosotros no lo tenemos. La posibilidad que da el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes es que lo tengamos. Por supuesto, capacitados, especializados y certificados, y podamos acceder a esta oportunidad. Es responsabilidad de todos y de todas nosotras. Y esto no solamente ayuda a disminuir los costos para el sistema en general, y sobre todo en materia de ejecución, sino que además fomenta la participación de nosotros como comunidad. Lo que decía Alicia hace rato es muy cierto, o sea, nos faltan otras instancias de solución de conflictos. Esta participación nos permite poder
aprender, seguir aprendiendo, colaborar con la comunidad y además ejercerlo en otra parte. Estamos tratando de hacer un cambio desde las leyes que no nos estamos esforzando en hacer desde la cultura. Entonces, por eso, y no solamente en opinión mía, sino de otros colegas que han avalado el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, me parece una propuesta muy completa en materia de justicia restaurativa y que se puede complementar, y es la idea, con la otra iniciativa. Se pueden complementar, estamos completamente abiertos a esa fusión. Gracias. Muchísimas gracias a María Maltos Rodríguez, especialista en justicia alternativa. Y ahora pasamos con Ana Dulce Aguilar García, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal. Adelante, hasta por 10 minutos. Gracias, senadora, y gracias a los asistentes y a los convocantes a estas audiencias. Pues justamente quisiera retomar algo de lo que ya había mencionado Alicia al inicio de su presentación sobre estos niveles en los que se presenta el principio de mínima intervención a lo largo del sistema de justicia para adolescentes en particular. Y uno de ellos, sin duda, es una vez que se ha generado esta necesidad de intervención penal, ya que no fue posible la no judicialización de los casos. Ya Violeta ha abundado y además es especialista en esto, en el tema de justicia restaurativa, y como este es un mecanismo justamente que refleja muy adecuadamente el principio de mínima intervención. Pero ¿qué pasa una vez que es necesaria esta intervención? Cuando el caso se judicializa, cuando el adolescente efectivamente entra en el sistema de justicia, ¿qué hacemos con este principio? Y este principio también sigue aplicándose en este nuevo nivel. La forma, por lo menos en la que yo les voy a hablar sobre esta reglamentación, es el tema de las medidas cautelares o alternativas a la prisión preventiva en general en el sistema de justicia para adolescentes, que son mecanismos que se utilizan para o con fines estrictamente procesales. Una vez que el adolescente o la adolescente ha sido imputada con un hecho que es considerado delito por la ley en particular, en este caso lo que sería el código, la ley según el nombre que se le vaya a dar, pues necesitamos ver si ese adolescente cumple con ciertas características para que la libertad sea la regla y no la privación de libertad frente al riesgo que puede representar, por ejemplo, de sustracción, es decir, que no se vuelva a presentar al proceso, de riesgo para la víctima, la seguridad de la víctima o de algún testigo, la obstaculización del proceso. Esas son las únicas razones y fundamentos legítimos aceptables para que un adolescente pudiera ser privado de libertad durante el proceso penal. En el caso de adultos es igual, solamente que hace mucho mayor sentido si entendemos de manera armónica todos los principios y reglas que se han generado dentro a raíz de la integración de los instrumentos internacionales en la materia y de derechos humanos en general sobre la justicia y justicia para adolescentes en particular, con la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos no obligatorios, pero sí que nos ayudan a hacer una interpretación hermenéutica de todas estas normas. Entendido así, entonces, es muy importante que la ley que salga, el código que salga producto de esta discusión y de este proceso legislativo, tenga en cuenta que la libertad es siempre la regla, en particular y como último recurso en la justicia para adolescentes. Y aquí se refleja justamente el principio de intervención mínima. Este principio se ve además todavía más fortalecido si lo pensamos en interrelación con el principio de presunción de inocencia. Pues si un adolescente que es sometido a un proceso penal técnicamente es inocente, por lo tanto tampoco se justifica esa restricción a la libertad. Entonces, aquí es donde los jueces y las juezas tienen que estar muy conscientes de que toda la regulación alrededor de la justicia para adolescentes va a partir de estos principios y en particular del de mínima intervención, porque lo que queremos hacer es generar una molestia mínima a la vida social de ese adolescente, inclusive estando sujeto a un proceso penal. Esto parte pues de algo muy básico que a veces se nos olvida de dónde vienen todas estas ideas y
queramos o no, seamos de la ideología que seamos, donde además estamos en un foro que presenta esa diversidad. Esto está fundamentado en las raíces del sistema constitucional liberal de siglos anteriores, que se creó pues a raíz de los principios del liberalismo, ¿no? Este pensamiento que reivindica pues ámbitos de espacio personal, religioso, económico, en diferentes grados según pues la ideología política que se profese. Pero derivado de este pensamiento se dio el traste, digamos, afortunadamente, con este derecho penal monárquico que preveía penas severas, leyes rígidas. Entonces, lo que nos vino a traer el derecho penal liberal fue justamente la humanización del derecho penal, la abolición de la tortura como medio de confesión y de castigo. No hay humanista liberal, o que así se considere, y cuyos fundamentos sean esos, que considere la tortura, por cierto, como un castigo que puede justificarse en algún momento dentro del propio derecho penal. La igualdad ante la ley, el principio de legalidad, la proporcionalidad de la pena y delito, y justamente el de intervención mínima, porque pues evidentemente al ser liberales esto significa una garantía frente al poder punitivo del Estado, a quien le dimos ese poder de castigarnos de manera monopólica para protegernos. Así está construido el Estado moderno, y en este sentido tampoco le podemos dar ese poder para que sea arbitrario. Así que también le estamos pidiendo al Estado que, a pesar de que tenga ese monopolio, pues también nos deje en libertad de hacer lo que queramos hasta que no entremos en conflicto justamente con esos bienes jurídicos que pueden ser protegidos. Y lo mismo, justamente lo mismo, es aplicable a la justicia para adolescentes. Así que hay que entenderla en el término, una vez que el sistema ha judicializado un caso de adolescentes, que además ya lo vimos, debe ser el último recurso, también por ser inocente, vuelvo a repetir, el adolescente o la adolescente tiene que ser, tiene que gozar de la libertad como regla. ¿Cuándo puede ser aplicable la prisión preventiva? Solamente cuando existan estos riesgos procesales, y aún así para la determinación de esos riesgos es fundamental que los jueces y las juezas tengan información sobre la dinámica social, familiar que existe alrededor de los y las adolescentes. ¿Esto cómo se hace? Pues a través de información. El propio código, la iniciativa de código, y de hecho también la iniciativa de ley que se están discutiendo en este foro, prevén la existencia de este tipo de unidades administrativas que se han conocido y parten de hecho de una buena práctica que se generó en el estado de Morelos, como las unidades de medidas cautelares. Y estas unidades de medidas cautelares justamente lo que hacen en un primer momento es evaluar esa existencia o posible existencia de un riesgo de un adolescente o de una adolescente que puede contribuir a que sea necesaria la restricción de su libertad, pero siempre hay que pensar y partir de que si la regla es la libertad, vamos a generar las restricciones mínimas, y ahí es donde entra el principio de mínima intervención a la libertad de ese adolescente, hasta llegar al último recurso, que es la prisión preventiva, como se le llame en las iniciativas, pero que sigue siendo prisión preventiva, para que se determine. Y en la determinación de esto es muy importante que se tome en cuenta algo que ya dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que también dicen las iniciativas, que se refiere al principio de proporcionalidad. En particular el Código Nacional es muy enfático en esto, y este principio de proporcionalidad, que es un principio que deben aplicar todos los jueces y juezas en la imposición de medidas, tiene que aplicarse según el artículo 156 del Código Nacional, con base en el principio de mínima intervención. Así que si un juez se enfrenta a esta disyuntiva de, por ejemplo, el Ministerio Público solicitándole una restricción a la libertad, ojo, toda medida cautelar es una restricción, y la defensa pues da sus propios argumentos, entonces el juez siempre tiene, o la jueza tienen que verificar que esa medida que van a dictar es efectivamente la menos lesiva. De hecho, esta es una obligación que se genera también de otros instrumentos internacionales que le exigen al juez la explicación de los motivos y razones, y por supuesto los fundamentos legales para generar esa restricción a derechos fundamentales como lo es una medida cautelar. Entonces,
me parece que ambas iniciativas, sobre todo el Código de Justicia para Adolescentes, de manera y desde mi punto de vista más clara, establece esa mínima intervención en el artículo 19, si recuerdo bien, y dice que la solución de controversias en los que esté involucrado algún adolescente se hará prioritariamente sin recurrir a procedimientos judiciales, pero de manera armónica. Si lo entendemos con un principio, pues hay que entenderlo también desde el punto de vista de las medidas cautelares. ¿Qué es el tipo de información que tiene que saber un juez cuando se enfrenta a este tipo de decisión? Pues, como les decía, la dinámica familiar es muy importante. Muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en la vida del adolescente o la adolescente, y no se vale que una decisión de este tipo que va a restringir esos derechos esté basada en fórmulas abstractas o generales, nada más lo que dice la ley, ¿no? Siempre hay que estar al tanto, y eso es una obligación importante de las partes, sobre todo del Ministerio Público, que tiene que justificar esa medida, cuál es la dinámica de vida de esa persona para que efectivamente la interferencia con esa libertad y con esa presunción de inocencia sea la mínima. ¿Cuál es su domicilio? A veces los adolescentes están en familias disfuncionales, sabemos que pues es una vulnerabilidad muchas veces de los y las adolescentes que se enfrentan al sistema de justicia, y a veces no tienen un solo domicilio, y eso no necesariamente significa que no tienen arraigo como lo establecería el código, sino que puede ser que sea un factor nada más muy particular referente a su diversidad como adolescente. Entonces son este tipo de características, y ya para terminar, que siempre hay que tomar en cuenta para justamente generar esta intervención mínima estatal en la vida de las adolescentes, sobre todo pensando que como están en desarrollo, también pueden ser que estén en la escuela, también puede ser que tengan la posibilidad de estar trabajando, o ambas cosas. Muchas veces hacen las dos cosas al mismo tiempo, así que siempre hay que promover más su desarrollo desde el sistema de justicia, que ya está interfiriendo con su vida, pero bajo este criterio de mínima intervención. Yo lo dejaría aquí por si después hay una pregunta, para no exceder ya más el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por esta intervención, Ana Dulce Aguilar García, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, y agradecemos también a toda la gente que nos sigue a través del canal del Congreso. Y yo quisiera compartir algunos datos que me parece importante tomemos en cuenta. En el año 2015, casi 45,000 adolescentes estaban siendo investigados por la comisión de algún tipo de delito del fuero común, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015. Del total de jóvenes, 72% eran procesados por el sistema inquisitivo mixto y 23% por el nuevo sistema acusatorio. 33% de los delitos correspondía a robo, 16% a daño a la propiedad, 8% por narcomenudeo, 7% a violencia familiar, 3% amenazas y otros delitos contra la familia. 2% por incumplimiento de asistencia familiar y abuso sexual, 1% por homicidio y 17% por otros delitos. El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015 del INEGI señala que el porcentaje de adolescentes que son procesados sin que se emita algún tipo de sentencia condenatoria por delitos del fuero federal asciende a 36% y por delitos del fuero común a 34%. Estas son muchas de las razones por las que estamos en este momento discutiendo un tema tan importante y creo también tan olvidado durante muchísimos años. Y ahora, y para cerrar con broche de oro, porque vemos aquí muchas mujeres, cerraremos con nuestro único hombre en esta mesa, con Luis Francisco de León Merino, juez especializado del Estado de Chihuahua. Bienvenido al Senado de la República. Muchas gracias, senadora. Pues el placer es para mí estar con tanta mujer tan talentosa, evidentemente me siento honrado. Y pues, ¿qué podré decir que no hayan dicho ya mis compañeras de esta mesa? En realidad los datos que aporta la senadora son muy importantes para entender la cuestión relativa a la mínima intervención del derecho penal. Insisto, la doctora Solini ha sido muy enfática en los aspectos
sobre la mínima intervención en materia penal, específicamente en lo que concierne a adolescentes. Por otra parte, también Violeta ha sido enfática en el aspecto de la prioridad de uso de mecanismos alternos de solución de controversias, y por último nos han dado prácticamente una clase de mínima intervención atendiendo al modelo liberal que primordialmente se utiliza en la aplicación, en la creación de normas. Bien, únicamente para ser concreto y redituarle al Senado su invitación, los minutos que le hemos robado, y ser muy enfático en los puntos que creo que deben de ser tomados en cuenta en la creación de esta ley, pues reiteraría todo lo que mis compañeras han señalado, ¿no? En cuanto a que la mínima intervención pues es fundamental, no únicamente para el debido funcionamiento del sistema de justicia para adolescentes, sino primordialmente para lograr un fin que ya lo habíamos mencionado durante toda la mañana, que es la reinserción social. Esta reinserción social no se lograría, consideramos, y por supuesto desde la experiencia, si atendemos al derecho penal como la única forma de contener a la delincuencia. Ya se viene analizando doctrinalmente desde hace mucho tiempo en el garantismo penal que para lograr esta contención a la delincuencia pues el derecho penal es fundamental, sin embargo no será siempre la última razón utilizada, por eso se le denomina dentro del sistema como la última ratio en la sanción penal juvenil. Además, también este principio de intervención mínima no únicamente se refiere al aspecto de no aplicación del derecho penal como cuestión general o única, sino ya una vez incorporado el adolescente a un modelo de justicia penal, pretender durante el desarrollo del proceso que se reduzca a un punto en el que no continúe bajo este esquema continuamente y, por supuesto, evitar con ello lo que se ha venido señalando por mis compañeras, que es la estigmatización y la imposibilidad de lograr los fines claros, insisto, no únicamente para los imputados en cuanto a sus derechos, sino a las propias víctimas, que es lograr la justicia. Si ampliamos el derecho penal y lo mantenemos bajo un esquema como el sistema tradicional, donde podríamos durar años en un proceso, evidentemente pues la justicia jamás llegaría, por eso es muy importante. Esto se logra con conciencia legislativa, sin duda, pero también, como lo mencionan mis compañeras, a través de la aplicación del derecho por los órganos jurisdiccionales, por supuesto por las fiscalías, la defensoría y cualquier órgano especializado que esté inmerso en este sistema. Los límites sin duda los va a poner la ley, los impone la ley, siempre es así. Sin embargo, retomando algunos aspectos de las sesiones anteriores, pues estas leyes deben ser un poco más flexibles, dúctiles, como decía Zagrebelsky, para lograr la posibilidad de la aplicación del derecho a través de otro enfoque y no solamente desde la perspectiva punitiva y con la intención de sancionar a los jóvenes, que no es el fin sin duda en este sistema. La judicialización es la última opción en este modelo, la subsidiariedad, ya lo había mencionado la compañera Perla Ruiz, es fundamental. La diversificación de la aplicación del derecho en el modelo de justicia es importante, ya lo dice Violeta, a través de los mecanismos alternos de solución de conflictos, e insisto, como lo hemos señalado, incluso a través de aplicación de otros métodos, incluyendo el procedimiento abreviado, aunque muchas posturas no lo aceptan, pero sin embargo es una forma de terminar un asunto de forma más rápida y lograr la intervención mínima del derecho penal. Es importante, y estos son los puntos que me gustaría tocar con más profundidad, tomar en consideración que la reforma de finales de año pasado establece, creo yo, y pone en jaque un poco el riesgo de la mínima intervención en el derecho penal, y creo que esto no se ha discutido el día de hoy. Esta reforma que se llevó a cabo a finales del año pasado es muy importante porque se hizo una modificación al esquema de privación de la libertad y por supuesto de intervención, en donde pareciera ser que cualquier adolescente ya puede ser llevado ante la justicia penal y no únicamente por conductas tipificadas como delitos graves, y esto que implicaría la posibilidad de privación de la libertad. Y por esto toco este tema, porque creo importante que ya en la legislación única, ya se llame código, se llame ley, como queramos ponerle a la ley, al final de cuentas debe de establecer una limitación para no afectar este principio de progresividad en los derechos humanos. Ya se había establecido desde la Convención de los Derechos del Niño, pues la forma en la que se aplicaría la intervención penal, y en el caso de México se definió en el artículo 18 de la Constitución, el párrafo sexto, en la última parte, que únicamente por delitos graves, claro, siendo mayores de 14 años de edad, pues podría intervenirse penalmente. Sin embargo, con esta modificación pareciera observarse un retroceso que puede ser subsanado a través de la inclusión en la legislación nacional, o como se quiera llamar, de este aspecto, para poder establecer o encarrilar lo que ya habíamos nosotros admitido desde la firma y por supuesto
la aceptación de la Convención sobre los Derechos del Niño y el resto de las reglas, aunque no siempre son vinculantes. Creo que este es un tema muy importante que debe establecerse en la discusión de la ley. Otro de los temas que creo que también es fundamental tiene que ver con la difusión de los aspectos de mínima intervención del derecho penal. La difusión genera, al final de cuentas, una comunicación entre el Estado y la sociedad para lograr que esta misma capte en cierta manera cuáles son los motivos por los cuales el Estado toma ciertas decisiones. En un Estado constitucional, democrático, es evidente que los fines para los que son creadas las normas no son para la justificación del Estado, sino por el bienestar social, bajo el principio pro persona, y así se ha definido ya incluso en el modelo constitucional que tenemos. Por ello creo que la efectiva difusión educativa hacia la sociedad sobre el aspecto de mínima intervención es fundamental en el sistema de adolescentes. Habrá que realizar, y como en este momento creo que acertadamente se hace, más foros donde la sociedad y el Estado empiecen a tener un contacto continuo para poder explicar los motivos por los cuales en el caso de los adolescentes resulta inviable tenerlos privados de la libertad por excesivos tiempos o por temporalidades muy amplias, y creo que esto ha faltado. Constantemente nosotros denotamos y advertimos la crítica que se hace hacia el sistema, no penal únicamente, sino al sistema de gobierno, a los poderes, porque no dan solución a la justicia que la sociedad piensa es la correcta. Sin embargo, tenemos que asumir lo que ya asumimos desde un inicio, es que estamos bajo un esquema de derechos humanos y de protección de las mismas, donde los jóvenes tienen que ser reinsertados a la sociedad y en ocasiones, como se señaló por mi compañera Perla Ruiz, insertados en el caso de que no lo hayan sido desde el inicio, para lograr que se adapten completamente a ese esquema social. Si no lo hacemos desde esta perspectiva, pues no vamos a lograr nada. El fin neorretributivo del derecho penal en la ejecución creo que ya no es viable, ya no es entendible. No podemos pensar en segregar a las personas y sancionarlas únicamente por el hecho de haber cometido una sanción penal, hablando del tema de adolescentes, sino que debemos de construir verdadera reinserción, y creo que es fundamental que se logre una debida comunicación entre quien genera las normas, quien las aplica, por supuesto quien tiene la obligación de investigar, y la sociedad en general, para lograr un aspecto que es muy importante, y es que luego no venga un reproche hacia la toma de decisiones que se hace respecto a estos temas, sino que se explique los motivos por los cuales se tiene que llegar a estos fines. Sin duda, este ejercicio del Senado es fundamental para lograr este puente de comunicación. Considero, por otra parte, creo que si no se hace así, lo que va a suceder es lo que hemos estado viendo, una especie de acción separatista entre el aspecto social y el Estado, donde parece ser que los intereses de uno no vienen a ser los intereses de los otros. Sin embargo, creo que esto no es correcto. Todos los que actuamos y nos desarrollamos en este modelo tenemos una clara intención, que es, considero, la de toda la sociedad, es lograr pues la justicia a través de los medios más efectivos y, por supuesto, de la legalidad, y la legalidad basada en principios. Doctrinalmente se ha verificado un sistema de intervención basado en la mínima captación por el derecho penal de los adolescentes. Sin embargo, también se ha llevado a cabo la aplicación de un reproche máximo, y esto parece ser contradictorio. Debemos, creo, de mostrar y en cierta manera comunicar constantemente la necesidad, insisto, de estos dos aspectos, no únicamente la mínima intervención, sino por supuesto que se hace basado en un aspecto social y con una finalidad específica, que es lograr un estado de bienestar. Esto sería todo lo que tendría que aportar a las amplias y muy interesantes pláticas de las compañeras panelistas, y les agradezco de nuevo, le agradezco, senadora, su invitación, y claro que siempre a su disposición. Muy amable. Muchísimas gracias a Luis Francisco de León Merino, juez especializado del Estado de Chihuahua. Y si les parece, alguno de ustedes quisiera realizar, tenemos el espacio, una o dos preguntas. No, por acá, si me pueden dar su nombre e institución. Serían estas dos preguntas entonces, allá atrás y acá. Perfecto, adelante. A la maestra Ana Dulce, ¿cómo debería ser esta interacción entre este principio de mínima intervención del derecho penal y la obligación del Estado que tiene para proteger a los adolescentes, los derechos de los adolescentes y la prevención del delito? Porque muchas veces estos
esta interacción se confunde y puede llegar a haber como como regresiones al sistema tutelarista, ¿no? Más o menos, ¿cuál es su opinión al respecto? Ponle el rojo, por favor. Gracias. Nombre, institución y pregunta. Soy Rafael Hernández, de Fundación Reintegra. Mi pregunta es para la doctora Solini. El artículo 18 constitucional dice que el sistema de justicia para adolescentes debe observar los principios del sistema penal acusatorio, además de los principios especiales. Entonces, me brinca que, tomando en cuenta eso, el sistema penal acusatorio se basa en la doctrina del derecho penal de acto. Entonces, ¿no sería contradictorio decir que el sistema de justicia de adolescentes se basa en el derecho penal de autor? Adelante, pues si te parece, sí. Venga, y después. Sí, bueno, sobre esa pregunta, básicamente hay que tener, digamos, siempre hay que hacer una interpretación armónica de todos los principios, y efectivamente si adoptamos posturas demasiado paternalistas en pensar que estamos protegiendo a los adolescentes con este tipo de mecanismos, por ejemplo, creo que tampoco estamos tan alejados de la realidad si pensamos que inclusive las medidas cautelares pueden ser suficientemente intrusivas como para generar este esquema paternalista. Me parece que por eso hay que siempre tener en cuenta esos principios que rigen o cuáles son los fines del sistema de justicia para adolescentes, que no son los mismos del sistema de justicia de adultos. Entonces, en particular en el tema de medidas cautelares hay que ser muy cuidadosos para siempre tener en mente los mecanismos que nos pueden llevar a que devolvamos a ese adolescente a esa comunidad donde cotidianamente se desarrolla, aunque con ciertos mecanismos de apoyo que lo pueden ayudar, por ejemplo, a generar otro tipo de mecanismos en su persona, como muchas organizaciones lo trabajan, como el tema de resiliencia. Es cierto que a veces los propios adolescentes vienen de situaciones de conflicto muy particulares en sus mismas comunidades, en su misma familia, y eso es algo que también, pues en este esquema de protección hacia los adolescentes hay que tomar en cuenta, por ejemplo, también para las medidas cautelares. Por eso es importante también el trabajo comunitario en este tipo de mecanismos, porque si trabajamos, por ejemplo, con las organizaciones comunitarias que existen alrededor de donde vive él o la adolescente, podemos también generar esos mecanismos que pueden apoyarlo en determinado momento para generar un cumplimiento adecuado de las medidas cautelares, sin ser paternalistas, no solo como mecanismos de apoyo, pero la línea puede ser muy delgada, porque pues también hay muchas preocupaciones muy bien intencionadas de parte de muchos operadores del sistema de justicia para adolescentes, que obviamente les preocupa que el adolescente no se pueda desarrollar adecuadamente si los dejamos en libertad. Y eso es muy importante también tomarlo en cuenta, porque a veces se generan falacias de que mejor lo pongo en prisión para que esté protegido de lo que le pueda pasar en libertad, y eso es un castigo. Eso sí es un castigo. Poner a un adolescente en prisión preventiva solo porque no está protegido suficientemente al exterior es un castigo. Entonces, aquí como Estado, el Estado tiene que ser muy cuidadoso para generar ese equilibrio de protección, de no paternalismo, y sobre todo evitar estos argumentos falaces sobre la prisión preventiva. Solo sobre eso también quiero puntualizar que hay que tener mucho cuidado también con el tema del tratamiento de adicciones, porque también puede ser intrusivo y paternalista, y en particular con los adolescentes. Y frente al esquema ya de discusión en el que estamos entrando sobre el consumo de drogas, también hay que pensar diferente el tratamiento de adicciones con ellos. Puede ser tan intrusivo que entonces generemos una situación de máxima intervención y no de mínima. Lo estamos viendo en adultos, y hemos sido en particular en el Instituto testigos de que el tratamiento contra las adicciones se está volviendo una alternativa que no lo es en realidad a la detención, y se vuelve una privación de libertad también si los obligamos a estar en un centro de adicciones solo porque pensamos que el consumo necesariamente es adicción. Entonces, eso es lo que quisiera puntualizar, sobre todo porque se está pensando en este tratamiento de adicciones como un esquema a reglamentar dentro de estas iniciativas.
Muchísimas gracias por las respuestas y ahora pasaríamos con Alicia Solini. Sí. Adelante. Sí, perdón, jugué un poco con los conceptos, o sea, me queda claro que el adolescente responde por el acto, pero lo que sí es cierto es que el sistema está basado en que es adolescente, no sé cómo, por eso jugué con el concepto, es una suerte de derecho penal de autor, en el sentido que el sistema tiene su razón de ser en las características de la adolescencia y en esa etapa de la vida, y por eso hacemos un sistema distinto al derecho penal de adultos. En ese sentido es que jugué con el tema de un derecho penal de autor, no fue, y dije sin rasgos peligrosistas, o sea, no estoy aludiendo a un sistema lombrosiano, no quise decirlo así, en fin, jugué un poco con eso, digamos, ¿no? Que lo que no podemos dejar de ver es que el sistema está armado en razón de las características de esa etapa de la vida, que eso sí me parece importante, para poder distinguir de cómo los jueces a veces no toman en cuenta esa situación y aplican el derecho penal igual a un adolescente que a un adulto. Por eso es que usé esta concepción. Aprovecho también para coincidir respecto al tema de las adicciones, también creo que el tema de mínima intervención nos hace ser muy cautelosos con ese tema, hay que tratar de, en fin, de evitar esa intervención así con las adicciones, que me parece que sí puede afectar la mínima intervención, y en todo caso puede, de todas maneras, tenemos los mecanismos ya, el sistema de adolescentes es un sistema flexible, es un sistema que tiene suspensión del proceso, en fin, puede dar lugar a que, en fin, algún tratamiento haya sin necesidad de ponerlo como algo obligatorio y, en fin, que me parece que todo lo que tratemos de intervenir menos, sobre todo desde el aspecto penal en materia de adolescentes, es importante. Muchísimas gracias por sus respuestas. Yo quisiera, y como cierre ya de esta mesa, primero agradecerles a cada uno de ustedes sus intervenciones, el tener aquí en el Senado de la República expertos en un tema tan sensible para los mexicanos, no nada más para el Senado de la República, sino para los mexicanos, es para nosotros de vital importancia para poder construir la legislación adecuada con la gente que al final del día lo vive todos los días y que se dedica a estudiar estos temas. Y yo quisiera recoger algunos datos de cada uno de ustedes como conclusiones por parte de Alicia Solini, que mencionaba en instancias no penales deben existir mecanismos de solución de conflictos. Yo quiero compartir que esta ha sido una insistencia de Acción Nacional, que desde la Ley de Educación se establezcan este tipo de medidas. Lo hicimos muy particularmente cuando discutíamos el tema del acoso escolar, que es un tema que hemos venido trabajando durante muchísimos años. En mi caso, desde la Ciudad de México impulsamos la legislación al respecto y ahora lo hacemos aquí en el Senado. Hay un apartado ya en la Ley de Educación, pero también presentamos una iniciativa concretamente y solamente para combate, prevención del acoso escolar. Comentaba, bueno, aquí también María Maltos, la importancia de la justicia restaurativa, la reparación del daño, la víctima, la comunidad, la parte de prevención, que debiera ser un enfoque prioritario. A veces se toman las medidas pertinentes pues ya que ocurrieron las cosas y no se está pensando todo el tiempo en cómo prevenimos este tipo de casos, y se hace en todas las instancias de gobierno, desafortunadamente. Ana Dulce Aguilar, toda decisión en materia de justicia para adolescentes debe estar vinculada con el conocimiento lo más amplio y profundo posible del contexto social y familiar que enfrentan los adolescentes, que además, bueno, pues la situación es muy distinta en cada uno de los estados de la República. Tenemos lamentablemente lo ocurrido hace pues unas semanas, el caso Veracruz, ¿no? El de los 4 adolescentes que presuntamente violaron a una adolescente también, y bueno, está ahí la parte de que se logre hacer justicia, aplicación del derecho. Ya lo comentabas hace un momento, la aplicación del derecho también por parte de las fiscalías. Y así podríamos poner muchos casos
que ocurren en diferentes estados de la República, algunos muy mediáticos, otros que son la mayoría, no son mediáticos y desafortunadamente se atienden de manera distinta y a veces también se toman definiciones no apegadas a derecho, sino apegadas a lo que conviene en ese momento, de acuerdo a cómo reacciona la misma opinión pública, que se convierte en una línea muy, muy delgada. Por parte de Luis Francisco Merino, que además considero que ha hecho un excelente resumen de lo expuesto aquí por las mujeres, seguramente será también, porque estuvo participando ya en las mesas anteriores y traía más información, la necesidad de revisar la reforma aprobada en el 2015 con la finalidad de no propiciar situaciones de injusta evaluación de los casos y sus sanciones, en específico la privación de la libertad. Pues va muy de la mano con el caso que comentábamos de Christopher en Chihuahua y el caso, insisto, en Veracruz. En resumen, pues cada una de sus participaciones enriquece enormemente el debate que se está llevando a cabo en este Senado de la República en materia de derechos humanos, en materia de reinserción y una mejor procuración de justicia. Y yo sí espero que le podamos entrar muy fuerte al tema de la reinserción social, y un ejemplo clarísimo, y podemos ir a visitar algunos de estos espacios que supuestamente se encargan de darle seguimiento a la reinserción social en la Ciudad de México, que yo no sé qué tan efectivos estén siendo, porque a veces vemos que los adolescentes salen, pues no sabemos realmente qué pasa con esos adolescentes, si realmente volvieron, no sé, y a veces están por cosas tan insignificantes, ¿no? Roban por hambre y están en uno de estos centros de readaptación, pues probablemente 5 años, 6 años, o robaron autopartes y se quedan ahí de manera muy injusta muchísimos años y se convierten a veces en pues en los criminales que no quisiéramos tener como país. Y yo solamente para cerrar quiero mencionar, y por ser de la Ciudad de México, pues un ejemplo de los enormes retos en la materia es lo que ocurre hoy en la Ciudad de México, el principio de intervención mínima en la Ley de Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal. Artículo 57 de la citada ley señala que todas las medidas reguladas estarán limitadas en su duración y no podrán por ninguna circunstancia superar el máximo previsto para cada una de ellas. Esto no excluye la posibilidad de determinar el cumplimiento de la medida antes de tiempo ni de adecuarla en beneficio del sujeto de la misma. Por su parte, también el artículo 59 privilegia la aplicación de medidas en el régimen de libertad sobre las medidas privativas de esta. Sin embargo, la ley no proporciona muchas alternativas al proceso penal, a excepción de la conciliación en caso de los delitos, en caso de que los delitos no sean calificados como graves, por lo que actualmente no es posible aplicar este principio de manera amplia para los adolescentes que tienen algún tipo de conflicto con la ley en la Ciudad de México. Y así habría que revisar cada una de la legislación en los estados y por eso es tan importante, insisto, que tengamos una legislación única en materia de justicia para adolescentes. Pues muchísimas gracias por estar aquí, es un honor recibirlos en este Senado de la República. Gracias a todos ustedes.